Vamos a empezar. Como sabéis, el texto que tenemos es el Salmo 3, pero quisiera contaros una historia. Hubo un profesor que, dando clase a sus alumnos, en un momento dado, sacó un vaso de agua, levantó ese vaso de agua y de repente sus alumnos empezaron a sonreír, porque pensaban que la pregunta que les haría es ¿cuántos de ellos opinaban que el vaso estaba medio lleno o cuántos veían que el vaso estaba medio vacío? Pero este profesor, sonriendo también, les hizo la siguiente pregunta: ¿cuánto pesa ese vaso de agua? Algunos dijeron, pues, 100 gramos, 225, 321, lo de 21, el 1 es precisión, y así sucesivamente, hasta llegaron a 500 gramos. Pero él contestó que el peso del vaso, que en absoluto importa, porque lo que realmente importa es el tiempo que estamos sosteniendo este vaso. Creo que el micro se ha ido. ¿Sí? Ahora. Si yo lo sostengo durante unos minutos, no pasa nada. Si tuviera que sostenerlo durante una hora, seguramente que mi brazo empezaría a resentir. Si lo tuviera que sostenerlo durante todo el día, seguramente que acabaría con un problema en el hombro o en el codo. Y creo que eso ocurre lo mismo con las circunstancias que nos toca vivir. Tal vez hay circunstancias que si el periodo de tiempo es corto no pasa nada, pero cuando el periodo es tan largo llega un momento que uno se ve incapaz de poder hacer nada. Por lo tanto, recuerda de dejar el vaso a aquel que realmente puede sostenerlo. Recuerda a quién puedes dejar este vaso. Y esta es la idea del Salmo 3. El Salmo 3 nos plantea el cómo podemos experimentar nuestra confianza en medio de una situación que realmente es desesperante para el que lo escribe. ¿Cómo podemos depositar nuestra confianza en medio de los ataques personales, en medio de las luchas que nos encontramos a lo largo de nuestra vida? ¿Y cómo lo expresa? Lo expresa a través de una oración matutina de confianza y lo expresa a través del cántico. Y en medio del Salmo 3 vamos a ver una palabra que se repite en 3 ocasiones, y es la palabra Selah. Y estoy convencido de que muchos ya sabéis lo que significa. Normalmente cuando se leía los salmos o cuando se cantaban los salmos y aparecía la palabra Selah, era el momento propicio, oportuno, para parar la lectura o el canto y reflexionar lo que estabas leyendo. Considerar lo que acababas de oír. A veces incluso el grupo del coro paraba de cantar, los músicos seguían con sus instrumentos precisamente para eso, para facilitar a pensar lo que se había cantado realmente, qué trascendencia podía tener en mi vida diaria. Y en este salmo encontramos 3 Selah. Es como si dijera, este salmo lo podemos dividir en 3 partes, en 3 espacios de reflexión, en 3 pilares que se fundamentan para entender lo que el salmista nos quiere enseñar. El primero de ellos es versículo 1 y 2, en la que se muestra claramente una situación desesperada que vive el salmista. En segundo lugar, versículo 3 y 4, en la cual el salmista se da cuenta que el Señor es mi protector. Y luego más adelante, del versículo 5 al final del Salmo, en la cual se da cuenta que en Él puede vivir confiado. Así que yo voy a pedir la ayuda a Raquel, que también nos permita a través de la música poder leer en la lectura de Salmo respetando esos 3 Selah. Cada vez que haya Selah voy a pedir que Raquel siga tocando el instrumento, pero que nos ayude a nosotros a pensar lo que acabamos de leer y cómo esto nos puede impactar en nuestra vida. Vamos a leer el Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios.
Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiesen sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Gracias. Vaya salmo. El salmista empieza con una situación realmente desesperante, en la que clama de una forma increíble. Oh Jehová, hay una versión que dice, Dios mío, son muchos mis enemigos, son muchos los que me atacan, son muchos los que me dicen que tú no vas a salvarme. Aquí el salmista está diciendo, Señor, es que son muchos, soy incapaz de poder torear con todo lo que me viene encima. Y es que el problema del salmista no solamente era la cantidad de personas que estaban en contra de él, porque si leemos en el encabezamiento del salmo, que también está en los originales, ya nos enseña, nos guía y nos dice que este salmo se escribió justamente cuando huía delante de Absalón, su hijo. Así que no solamente era el problema de que muchos estaban en contra de él, sino que su propio hijo, Absalón, estaba en su contra. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿y esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué llegar a ese momento en que su hijo traiciona a su padre? Realmente tendríamos que leer todos los textos que encontramos, o mejor dicho, los capítulos de 2 de Samuel, capítulo 15, 16, 17, 18. Y ahí podemos ver cómo David estaba presenciando desde su mismo hogar, cómo estaban preparando un complot en contra de él, cómo se estaba tejiendo de alguna manera la conspiración para echarle del trono. Él estaba viendo que el grupo disidente cada vez era más grande, cada vez era más numeroso, habían más adeptos a favor de la causa de Absalón. Y por si no fuera suficiente, lo que más le podía desalentar a un padre, por mucho que fuera rey, era el hecho de que su propio hijo fuera el que encabezara, el que liderara la revuelta. Y cuando se está escribiendo este salmo, David está huyendo de Jerusalén, está llorando. Juntamente con los que le están apoyando, salen de la ciudad, lamentando por él la situación que les tocaba ahora vivir. Y yo me pregunto, si nos pusiéramos en la piel del salmista, ¿cómo lo viviríamos? ¿Cómo lo sentiríamos? ¿Qué haríamos si nosotros tuviéramos que vivir una experiencia similar? Cuando pasamos por situaciones de experiencias amargas, realmente yo creo que tenemos como dos opciones. O bien lo que hacemos es nos hundimos, nos desinflamos y estamos abatidos y desalentados. O bien lo que hacemos es lo que hemos cantado al principio de la alabanza y es buscar el rostro del Señor, encerrarnos en nuestra habitación y a corazón abierto delante de Él, expresar lo que sentimos, pedir su ayuda, pedir su dirección y agarrarnos a Él aún en medio de la desesperación que podamos estar viviendo en ese momento. Porque si algo nos enseña la vida cristiana es que dificultades nunca nos van a faltar, siempre están ahí. Pero sin embargo el Salmo 3 es el modelo en el cual podemos seguir para ver cómo lo podemos enfrentar. Porque lo que nos va a hablar el Salmo 3 no es tanto que hay unas circunstancias que son difíciles y que nos ha tocado vivir, y que le ha tocado especialmente al salmista, sino lo que se nos plantea es que todos nosotros, en diferentes áreas de nuestra vida, nos podemos sentir que todos están en contra nuestra.
No será el primer creyente que en un entorno laboral está viviendo por una situación complicada y difícil por causa de su testimonio. Y todos están en contra de él. No será una primera vez que nos encontramos a creyentes que a lo mejor están en un pueblo o una ciudad y que por dar testimonio la gente rehuye de su presencia. No será la primera vez que nos encontramos con creyentes que a lo mejor estás dando testimonio dentro de tu familia y no eres bienvenido. O incluso puede ser rechazado dentro de la familia de la fe. Por eso el salmista sabe a quién dirigir ese salmo. Y a mí me encanta cómo inicia el salmista, cómo lo expresa. Fijaros lo que dice, o mejor dicho, fijaros lo que no dice. El salmista lo que no dice es, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios y muchos son los que se levantan contra mí. El salmista empieza diciendo, oh Jehová, ¿cuántos son? ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos están en contra de mí. Muchos son los que dicen de mí que no hay salvación en Dios. Y estamos viendo a un salmista que está expresando sus emociones de una forma palpable. Lo está sufriendo, lo está padeciendo. Expresa sus sentimientos de una forma abierta. Vemos a un hombre que intenta sacar lo que hay dentro. Porque se preocupa de lo que está padeciendo. Y lo único que hace es orar y clamar al Señor. Muchos son mis adversarios. Yo no sé si os pasa a vosotros, a veces cuando vemos tanta presión, tenemos incluso la sensación de que estamos solos, de que Dios no le siento, no noto su presencia, aunque luego el salmista todo esto lo va a reconducir, porque sabemos que a pesar de lo que podamos sentir o no, Él está cerca de nosotros. Pero el salmista podía recordar que no hace muchos años atrás, ese mismo pueblo clamaba y cantaba al rey David. ¿Y qué es lo que decía? Saúl mató a 1000 y él a sus 10.000. Era proclamado, era admirado y sin embargo ahora le estaban abandonando. Le perseguían a muerte. Y por si fuera poco, cada vez más personas iban en contra de él. Más familiares incluso iban en contra de él, encabezado por Absalón. Hay algo que me llama la atención y es que cuando tienes enemigos, la verdad que no se molestan mucho en que te des cuenta, porque siempre intentan hacer daño en la parte que más te puede doler. Muchos son los que dicen de mí, no hay en él salvación en Dios. Se lo están diciendo al rey David. Yo creo que si repasáramos un poquito la biografía del rey David, sabríamos que es un hombre sensible a estar en la presencia de Dios. Un hombre sensible que lo manifestaba tanto en los cánticos como en los salmos, como esos tiempos que tenía de conversación, de luchas, de porqués, de admiración de quién era el Señor en su vida. Pero los enemigos resaltan en él, tú no tienes salvación para con Dios. Tú que llegaste a hacer lo que menos nos podíamos imaginar. Por supuesto que él pecó y todos pecamos. Por supuesto que él fue restaurado. Pero también es verdad que el salmista tuvo que pasar por las propias consecuencias del pecado. Y alguno dirá, a ver, hay algo que no entiendo. Si el Señor nos perdona y somos restaurados, ¿por qué pasar por las consecuencias propias de una vida de pecado? Imaginaos por un momento que alguien que está con nosotros, después de una vida totalmente de estar en lejanía del Señor, después de estar en una vida en la cual adicta al alcohol, rompiendo su relación familiar, llega a conocer al Señor, reconoce que Él es su Salvador, se convierte, se goza en el Señor, se goza de la palabra. Pero hay un problema. Él es una persona alcohólica, no puede tomar alcohol. Es una persona que posiblemente tiene el hígado totalmente enfermo. Hay unas secuelas de ese pecado que, aunque seamos perdonados, están ahí y necesitarán su proceso de sanidad. El salmista estaba pasando por un momento muy complicado. Sabemos que
Se fue con Betsabé, tuvieron un niño y ese niño falleció a una edad muy corta. Y él lo tuvo que experimentar. Dice el salmista que estaba en el suelo todas las noches llorando, ayunando, sufriendo por la enfermedad de su hijo. Y su hijo murió. Sabemos que otro de los hijos, Amnón, cogió a su hermana y la violó. Y David estaba ahí. Y ahora se encuentra con otro de los hijos, Absalón, persiguiéndole para matarle y para apoderarse del trono. Por supuesto que a veces hay consecuencias en nuestra vida que las tenemos que sufrir por causa de las malas decisiones que podamos tomar. Y los enemigos siempre van a recordar esta parte negativa. Pero no van a leer el Salmo 51, versículo 10, cuando el salmista, después de haber escuchado al profeta Natán, de haber entendido realmente cuál era la causa de su pecado, proclama y dice: crea a mí, oh Dios, un corazón puro, renueva un espíritu dentro de mí. No me eches delante de ti, no me quites el Espíritu Santo, sino vuélveme el gozo de tu salvación. Y hay un cambio en su vida tremendo. Y es el nuevo salmista que de nuevo se goza en la comunión con Dios. Esa vida esa sequedad espiritual quedó apartada y de nuevo está en esa comunión con Él. Pero sus amigos, mejor dicho, sus enemigos, lo van a recordar. Ellos siempre desean que estemos desanimados, que estemos desalentados. Ellos mismos se burlan de nosotros y dicen aquello que conocen perfectamente que nos puede doler. No hay para él salvación en Dios. Quisiera hacer una pregunta. ¿Alguien recuerda quién dijo: tengo un sueño? ¿Sí? En agosto, en 1963, Martin Luther King, él, después de llevar a cabo una manifestación, aproximadamente unas 200.000 personas se presentaron delante del monumento de Lincoln. Ellos tuvieron como líder a Martin Luther King, el principal líder y defensor de los derechos civiles y sobre todo de la no violencia. Pues bien, justamente después de esta fecha, 2 días más tarde, el director de la Inteligencia Nacional del FBI hizo sonar sus alarmas. Y literalmente, referente a Luther King, y literalmente dijo que debemos marcarlo ahora como el negro más peligroso en el futuro de esta nación. Esto lo decía el director de Inteligencia Nacional del FBI. A partir de entonces, Martin Luther King, primeramente sin que él lo supiera, en su habitación en el hotel, donde fuera, estaba siendo grabado por escuchas ilegales, tanto ilegal como legal, porque ellos creían que realmente se trataba de un hombre comunista o como mínimo comunista potencial, que estaba intentando llevar una situación de caos a la nación. Y él mismo habla de que era una amenaza para la población blanca americana. Después de estas escuchas, se descubre que posiblemente haya ciertos amoríos extramaritales por parte de Martin Luther King. Algunos historiadores no lo ven tan claro. No lo creen que la documentación que han podido analizar realmente sea una documentación seria. Lo que sí que sé que el día 31 de enero de 2027 todo saldrá a la luz, será público. También sé que seguramente no solamente, yo no sé si es real o no es real. Sé que la palabra me enseña que maldito el hombre que confía en el hombre. Pero también es cierto que a aquellos enemigos les incomodaba mucho esa revolución de derechos civiles. Les incomodaba mucho que pudieran la raza negra en Estados Unidos tener ciertas libertades. Y atacaron por donde podían atacar, o bien por acusaciones falsas, y no sé si algunas sean ciertas, ya lo veremos. Pero así actúa nuestro enemigo, así actúan nuestros enemigos. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Y ahora viene el Selah.
Y ahora viene la pausa. Es como si tuviéramos aquí el grupo de alabanza y dijéramos, por favor, dejar de cantar. Vamos a seguir con los instrumentos. Y pensemos un momento, ¿cómo estamos nosotros a nivel personal? ¿Tenemos identificado aquellos enemigos que están en contra de nosotros? ¿Estamos percibiendo que también se burlan y dicen aquello que nos pueden hacer daño, que nos pueden desanimar? ¿Nos están diciendo de alguna manera que no hay salvación en Dios, en nosotros? ¿Sientes el mismo dolor que sentía el salmista? Y el salmista luego sigue después de esta pausa y dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y aquí hace un cambio brutal, un cambio totalmente a 180 grados. Llega un momento que dice, tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí. Y si bien es cierto que antes estaba por un proceso desesperado porque estaba observando cómo todos iban en contra de mí, Señor, yo sé que tú eres mi escudo. Nos podrán lanzar dardos, nos podrán herir, podremos caer. Pero en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús nos recordaba que nadie ni nada nos podrá arrebatar de su mano. Somos aquellas ovejas que oyen su voz y nadie ni nada nos podrá arrebatar de su mano. Por eso es importante. Nosotros, cuando vivimos en situaciones difíciles, por supuesto que lo podemos compartir, pero qué bueno es que podamos entrar en la presencia de Dios. Esta mañana hemos hablado de entrar en la presencia de Dios, sentir la presencia de Dios. Él nos estaba recordando en esa dirección. Cuán importante es que al margen de los cultos que podamos estar en nuestra vida personal tengamos este tiempo de estar conectado con Él. Porque, hermanos, Él sabe por dónde está lo que estamos viviendo. Él sabe perfectamente cuáles son las circunstancias en las cuales ahora estamos pasando. Él nos conoce. Él tiene las respuestas y sabe por dónde podemos nosotros seguir en el camino. Tú eres escudo alrededor de mí. Y a mí me encanta la expresión alrededor de mí, porque normalmente los escudos, cuando yo veía las películas de la Edad Media, siempre era como algo muy plano y te permitía solamente defenderte por delante. Y hoy en día te das cuenta que te tienes que defender por todos los lados. Te atacan verbalmente por todos los lados. De una forma presencial y por la parte no presencial, por la parte oscura. A lo mejor ni te das cuenta, pero Dios te protege. Es un escudo alrededor de mí. Y sí que es verdad que en momentos que a lo mejor no podemos sospechar, podemos sentir confiados que Él nos protege, que Él está presente. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. El Señor es el que nos restaura. Hay un salmo, el Salmo 62, versículo 7, dice, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca y es mi refugio. Nosotros podemos confiar porque Él es mi refugio, Él es la roca firme. En Él podemos tener aliento, podemos tener consuelo. Y es cierto que hay momentos de prueba que nos pueden llevar a entristecernos y sobre todo a no ver con claridad la presencia de Dios. Pero es bueno que apreciemos que Él es nuestra gloria, que siempre podemos ir a su presencia, derramar nuestro corazón, expresar lo que realmente sentimos. Y el que levanta mi cabeza. Me llamó también mucho esta expresión, ¿sabéis por qué? Porque hacer la prueba, esto está fuera del mensaje, es un regalo. Normalmente cuando tienes un problema, nuestra actitud corporal, ¿cuál es? Mirar hacia abajo. De hecho, cuando observas a personas que realmente lo están pasando mal, su actitud corporal es siempre mirar hacia abajo, mirar al suelo. Nadie ha visto mirando hacia arriba y deleitándose en sus problemas. Es más, es que no lo podéis hacer, no lo hagáis ahora todos, porque nos dirán que estamos un poco locos, pero cuando salgáis, cuando estéis haciendo un paseo, mirad al cielo y pensar en problemas, a ver si aguantáis mucho tiempo. El cuerpo no lo dirige, no lo gestiona. Necesita que estemos mirando hacia el suelo.
Y el Señor lo que nos dice es que nos levanta nuestra cabeza. Nos da esta perspectiva hacia arriba. A veces perdemos la perspectiva. A veces son tantos los que están en contra de nosotros. Es tanta la situación difícil, complicada, que no focalizamos hacia arriba. Él nos levanta y nos dice, yo estoy aquí, yo te he sacado, te he liberado y te puedo ayudar de nuevo. Así que Él nos levanta nuestra cabeza y nos permite poder experimentar esa paz que el mundo no lo puede entender, pero que sin embargo nosotros lo podemos experimentar, aunque nos cueste explicar. La paz no es alegría, la paz no es estar contento, pero en medio de estas circunstancias Dios nos puede dar una paz que el mundo no lo puede entender, que nos va a ser difícil poder explicar, pero que aún en medio de esa oposición lo podemos experimentar. Y tenemos además no solamente esa paz, sino tenemos una garantía. Dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. El salmista tiene muy claro que cuando tú diriges tu oración delante de su presencia, el Señor inclina su oído y te escucha y responde. Yo no sé si a veces soñando, no sé si os ha pasado que estáis ahí a lo mejor en una situación absurda, ¿no? Soñando, quieres gritar y no te sale, ¿no? Y menos mal que no te sale, si no en casa todo el mundo quedaría un poco perplejo, ¿no? De los gritos. Parece que como que no tengas fuerza para poder gritar. Aunque nuestra voz sea frágil, esa voz llega a la presencia de Dios y Dios actúa, Dios responde a este llamado. Dice el Salmo 17, versículos 6 al 8, a ti clamo, Dios, porque tú me respondes. De nuevo aparece un segundo Selah. Si Él conoce mi vida, si Él conoce mi corazón, si Él sabe mis circunstancias, no es momento de estar en la presencia del Señor, donde podemos encontrar respuestas, donde realmente pueden cambiar los destinos. No es momento de aparcarlo todo lo demás y entrar en su presencia. David sabía que cuando clamaba, Dios lo escuchaba y respondía. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió. David sabía que en esa respuesta podía experimentar esa paz que el mundo no te puede dar, que no lo puede entender, pero que lo podemos experimentar. Y esa paz es lo que le permitía luego a continuación a tener esa experiencia del versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Cuántas veces nos cuesta dormir? Acostar, dormir y poder despertar. Sin embargo, el salmista dice, mira, yo me acosté y por fin pude estar relajado. Yo me dormí y por fin pude estar tranquilo, sin tomar valeriana, sin tomar pastillas para dormir. Yo me desperté porque no pasé insomnio y pude tener un buen sueño. ¿Y sabéis por qué? Porque Él me sustentaba. Porque estoy seguro de la protección de Dios. Hay un Salmo 73, versículo 26, dice, en la versión del lenguaje actual, ya casi no tengo fuerzas, pero en ti siempre las tendré. Mi única fuerza eres tú, Señor. Y llega un momento que nosotros tenemos esta opción. Mi única fuerza, aunque yo pueda desfallecer, eres tú, Señor. Contigo puedo confiar. Luego a continuación el salmista dice, en paz me acosté y asimismo dormiré, porque solo tú me harás estar confiado. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sirio contra ti. Y es curioso, el salmista va descubriendo lo importante que es el tener esa presencia de Dios, el saber que Dios responde, el saber que cuando tú clamas, Él da aquello que tú necesitas. Pero no solamente esto, el hecho de poder ir confiados, aun a pesar de que hay, el salmista dice, aunque 10.000
millares de gente pusieron en sitio contra mí. Bueno, la realidad es que eran 12.000 hombres que estaban a las órdenes del general Agitofel y que estaban buscando a David para matarle. Pero aún a pesar de que estaban persiguiéndole, aún a pesar de que le querían cercar y que le querían incluso linchar, el salmista puede decir, no temeré. No temeré, aunque haya todo un ejército que vaya en contra mí. Sabemos no temer. Es curioso con esto de no temer. Yo recuerdo hace años, la verdad que yo me quedé un poco impactado. Éramos un grupo de jóvenes, había un problema y estábamos ahí viendo a ver cómo salir adelante del problema. Y hubo alguien que dijo, no hay problema. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es curioso, voy a ser muy sincero, estaba recitando un versículo bíblico. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero yo lo vi desafortunado. No era la ocasión, no era el momento. No era el momento de decir, yo aquí, si Dios está con nosotros, ahí nos lo vamos a comer todo. ¿Quién contra nosotros? No temeré a 10 millones de gentes que vinieran contra mí. Nos sentimos fuertes, nos sentimos exitosos. Qué fácil es, en un momento dado, sentirte fuerte, sentirte que lo puedes todo, que por supuesto que Dios está contigo, pero sea lo que sea, tú vas a poder lidiar con ello. A veces incluso he oído, ¿no?, dentro del campo cristiano, vamos a orar por tal pueblo, por tal ciudad que se van a rendir a los pies de Cristo. Vamos a orar y lo vamos a conseguir. ¿Podemos ir con esa actitud? Yo recuerdo otro salmo, el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Pero por qué? Porque tú estarás conmigo. No depende de mí. No depende de que yo me sienta fuerte. No depende de que yo me sienta exitoso en lo que quiera realizar y llevar a cabo. No temeré, porque detrás hay un camino de humildad, de sencillez, de tener muy claro que necesito que Él esté conmigo para llevar a cabo la victoria, para llevar a cabo el proceso en que estoy viviendo, por la situación en que me estoy encontrando, aun a pesar de que haya muchos que estén en contra de mí. Y llega un momento el salmista que se encuentra con un tercer selah. Paramos de nuevo el coro y continúa la música. Y el salmista termina diciendo, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Qué conclusiones llegamos a este salmo? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros? Desconozco la situación de cada uno. Desconozco cuál es el momento en que estás viviendo, los problemas que te están acechando, el entorno en el que te encuentras y tal vez te sientes solo, que puedes estar en medio de una comunidad cristiana y sentirte solo, que detrás, ahí fuera, hay muchos que están en tu contra, que están intentando ponerte de mal en peor, buscando tus debilidades. Pero cuando otros te señalen, cuando otros te digan que tú no vales para nada, cuando te estén diciendo que estás acabado, que no sirves para nada, recuerda que la salvación viene de Dios. Recuerda lo que hemos hecho esta mañana en esta reunión de alabanza y de adoración. Él lo dio todo por nosotros. Por su amor murió en la cruz. Si en esta mañana hay alguien que todavía no tiene esa oportunidad de estar en la presencia de Dios, hoy es el momento de reconocer que Él puede ser tu Señor y tu Salvador. Es el momento de pedir perdón al Señor. Reconocer que Él solamente es el que puede darte una vida nueva. Si eres cristiano y llevas tiempo apartado, llevas tiempo dentro de un entorno evangélico, permitirme religioso, pero sin estar en la presencia de Dios, es el momento de darte cuenta de cuán importante es tener ese tiempo de comunión con Él.
la salvación viene de Dios. Este salmo es un grito de cómo podemos confiar en la capacidad de Dios, cómo podemos enfocar correctamente nuestras experiencias y más en situaciones difíciles. Es un salmo que nos plantea cómo podemos experimentar esa esperanza, esa paz que el mundo no lo puede entender y nosotros lo podemos vivir. Es un salmo que nos plantea cómo tener esa estabilidad espiritual, emocional. Y es un salmo que nos remarca de una forma muy clara que la salvación viene de Dios. Así que vamos a pedir al Señor ahora que bendiga esta reunión, que nos ayude a considerar esta palabra y sobre todo que tengamos en cuenta que si clamamos, Él nos va a escuchar. Él va a dar respuesta a nuestras oraciones. Vamos a orar al Señor. Sí, Padre, gracias por la oportunidad de leer este Salmo 3, por ese cántico gradual de esperanza, de confianza en ti. Gracias, Señor, porque te muestras como este escudo que está alrededor nuestro. Eres nuestra gloria y levantas nuestra cabeza en momentos que puede que sean muy difíciles para nosotros, Señor. Gracias porque la salvación viene de ti. Y es una salvación tan grande que no la podemos digerir, pero gracias, Señor, por ese tremendo amor que has derramado allí en la cruz y en cada uno de nosotros. Señor, ahora te pedimos que nos ayudes a considerar estas palabras que hemos oído, que podamos tener nuestro tiempo también de Selah, ese tiempo de reconsiderar, de pensar en qué medida, Señor, necesito cambiar, transformar, escuchar tu voz. Y ayúdanos también ahora como iglesia en todo lo que podamos hacer a partir de ahora. Despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.